Buenas, nuevamente aquí en De Por Vida, aportando valor. En este caso tengo una enorme satisfacción y agrado de contar con una amiga, colega, una excelente profesional del más alto nivel, María Sanz de la Garza. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. María, bueno, de esta plataforma que es De Por Vida, nos centramos en hábitos saludables y también en la parte deportiva y cómo podemos incrementar la performance dentro de una situación de seguridad y de hacer algo sostenible. María, sabemos que eres experta en muchos temas de lo que es a nivel de la cardiología deportiva y en este caso vamos a tocar una parte que es muy específica del corazón que se llama el ventrículo derecho. Antes que eso quiero ponerlo en situación de si puedes presentarte dónde trabajas, con quién participas, toda tu experiencia, por favor. Bueno, yo soy cardióloga como tú y la verdad es que durante la residencia vi que me gustaba la cardiología, pero que había una parte que me llamaba aún más la atención, que cumplía un poco o aunaba mis dos pasiones, que es el deporte. Yo he sido deportista desde la infancia. Básicamente me he dedicado sobre todo al balonmano. Jugué incluso en la selección regional y nacional hasta más o menos los 16 años, 17 años en que ya me centré más en los estudios para básicamente ser cardióloga, pero seguí haciendo deporte toda mi vida. Es una parte imprescindible para mí, como para mi, no solo para, digamos, la parte estética, sino para mi bienestar mental y físico. Y entonces, bueno, vi un campo que aunaba lo que era la parte deportiva con la cardiología, que era mi otra pasión. Empecé ya en mi segundo año de residencia, conocí a Serra Grima, que para mí es mi maestro en la cardiología del deporte, el que me empezó un poco a dar luz con que había otras maneras de ver la cardiología y otras maneras de ver la medicina. Y bueno, pues ahí empecé, fue lo que me mantuvo en pie con todas las guardias durante la residencia y demás, el tener esa ilusión de que cuando acabase toda la parte, digamos, más aguda, podría dedicarme a otra cosa, a otra visión de la cardiología. Y allí conocí el programa que estaban haciendo en el Hospital Clínic de Cardiología del Deporte. Y nada, empecé, cuando acabé la residencia, empecé en el Hospital Clínic, siendo uno de los miembros del grupo que hace las revisiones y el screening preparticipativo del Centro Alto Rendimiento de Sant Cugat, de la Residencia Blume y del Fútbol Club Barcelona. Y ya con con todo este background seguí avanzando y vi que yo siempre he sido una persona que me ha encantado las relaciones internacionales. Creo que se puede aprender mucho de cómo trabaja la gente en otros países y no solo quedarnos con lo local. Total, que me embauqué también en la experiencia de formar parte del grupo europeo. Soy ahora miembro del Nucleus de la Sociedad Europea de Prevención Cardiovascular en la sección de Sports Cardiology y Exercise Prescription. Y bueno, soy una de las primeras mujeres, con lo cual fue un reto, pero también, bueno, la verdad es que está siendo una experiencia increíble. Qué Y esto es bueno, a lo que me dedico actualmente. qué bueno. Bueno, y además reciente mamá, ¿no es cierto? Sí, Y futuro deportista, ¿no? esto Sabemos, está claro, esto está claro. No sabemos que le el queda deporte te invade por todos lados, incluso tu sí, sí. marido, súper deportista, o sea, qué gusto, qué gusto. Y eso, ¿no? O sea, cómo el deporte uno lo lleva en la sangre y lo va transformando también en su profesión, ¿no? Y tú eres en profesión, en su vida personal, y tú eres un claro ejemplo, ¿no? Así que es un placer tenerte aquí. Mira, María, para ir de lleno, podemos hablar de muchísimos temas, pero sé que tu investigación, tus tesis, se ha basado mucho en lo que es el ventrículo derecho. A grandes rasgos, ¿qué es el ventrículo derecho, María? Para hablar en público general también. Bueno, el ventrículo derecho es, como su propio nombre indica, una de las cavidades del corazón, la parte derecha, que es muy importante conocer que está en relación con la vasculatura pulmonar. Para los que no son avezados en este tema, tienen que entender que la vasculatura pulmonar en condiciones de reposo trabaja con presiones bajas.
en contraposición a cómo trabaja el ventrículo izquierdo. Esto es muy importante de entender porque cuando estamos en reposo, pues es como, digamos, un músculo que trabaja poco, que trabaja contra escasa resistencia, digámoslo así. ¿Qué pasa durante la práctica del ejercicio? Pues que tanto la parte izquierda como la derecha son el mismo circuito, por tanto van a llevar la misma cantidad de sangre. Y el ventrículo derecho, al ventrículo derecho le aumenta mucho esa presión con la que tiene que trabajar. Es como si un músculo estuviese poco avezado en hacer pesas y se tuviese que poner del 0 al 100 en un momento en alguien que no está entrenado. Por tanto, es el ventrículo derecho el que se ha visto la cavidad como digamos más débil en cuanto a la adaptación al ejercicio. Sobre todo los estudios se han visto en ejercicios de resistencia. Es un ventrículo que va a tener una sobrecarga de volumen por la cantidad de ejercicio de forma repetida y una sobrecarga de presión. Está, digamos, como trabajando en demasía y es el que se ha visto pues, más débil en un pequeño porcentaje de deportistas. El ventrículo izquierdo, en cambio, pues está como más adaptado. Tiene más posibilidades digamos, de responder al ejercicio. ¿Por qué? Porque ya trabaja a presiones más altas, o sea, es como un músculo ya avezado y además su vasculatura en condiciones de reposo tiene una presión más alta que puede bajarse para aumentar, digamos, las tuberías por donde puede pasar la sangre. En cambio, la vasculatura pulmonar no tiene tanta capacidad de hacer esto, o sea, se ve como más sobrecargada. Y por eso, digamos, nosotros nos centramos en el ventrículo derecho y a su vez en la aurícula derecha como, digamos, las cavidades que queríamos estudiar en el deportista de resistencia. Además, como sabes, bueno, el deporte de resistencia en los últimos años ha sido, bueno, ha pasado de ser, digamos, popular a ser una cosa que hace casi toda la población, como algo sin incluso poblaciones que no tenían un background deportivo, pues se han puesto las zapatillas y se han salido a correr kilómetros y kilómetros y a veces del 0 al 100. Pasan de caminar a querer preparar una triatlón, por ejemplo. Por eso Claro. nos pareció muy interesante tratarlo. Qué bueno todo lo que estás mencionando. Si bien vamos a hacer dos partes, como quien dice, me gustaría que al último hables de aquellos ventrículos derechos que ya, como quien dice, congénitamente ya presentan una afectación y en esos tendremos que separarlos y preocuparnos de otra forma. Pero basándonos en donde que el corazón es un músculo y dependiendo la forma de entrenar a tus músculos periféricos, así también va a cambiar ese corazón, ¿no? ¿Qué le pasa al ventrículo derecho en cuanto a lo que mencionaste, ya yendo directamente al grano, en cuanto a lo que es un deporte de resistencia? ¿Qué consecuencias en cuanto al tema del volumen, a la función ventricular? Y luego después me gustaría que nos digas qué riesgos, ¿no? Y cómo controlarlos, ya un poquitito de cara a aquellos cardiólogos que no están avisados a ver deportistas, qué es lo que tiene que hacer un médico deportólogo. Bueno, yo creo que podríamos diferenciar un poco cómo responde el ventrículo derecho de forma aguda, o sea, a un ejercicio de resistencia, a una carga de ejercicio de resistencia, como puede ser, por ejemplo, una maratón, y lo que veríamos como consecuencia del entrenamiento por muchos años y competiciones durante muchos años, es decir, el remodelado crónico del ventrículo derecho. Yo empezaría quizá por el remodelado crónico que vemos en un deportista de resistencia, que esperaríamos ver, ¿no? Pues veríamos un ventrículo derecho con un volumen mayor. Esto es una medida adaptativa totalmente. ¿Qué queremos hacer durante la práctica del ejercicio? Que el deportista tenga la capacidad de aumentar el gasto cardíaco. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Aumentar la cantidad de sangre, ¿no?, que pasa a lo largo de nuestro sistema. Pues podemos hacerlo aumentando bien la cavidad del ventrículo, porque va a poder eyectar más sangre, aumentando el volumen de este, o bien aumentando la frecuencia cardíaca, que esto es una medida adaptativa normal, o bien aumentando su función, que es lo que llamamos deformación del ventrículo derecho. ¿Qué se hace básicamente? En condiciones de reposo, lo que encontraríamos es una función del ventrículo derecho ligeramente disminuida, nunca en rangos de patológicos, pero si lo comparamos con gente sana, sedentaria, pues probablemente la función del ventrículo derecho del deportista va a ser ligeramente disminuida.
sobre todo con medidas de deformación, que son las técnicas que utilizamos ahora más actualmente, ¿no? Que son un poquito más sensibles que la función ventricular por volúmenes. Entonces vemos esta función ligeramente deprimida, el volumen aumentado, y esto no es patológico, es simplemente una medida adaptativa que va a permitir que durante el ejercicio pues esta función tenga un rango mayor para aumentar y el volumen pues se pueda, al tener más volumen, pues pueda inyectar más sangre. Eso es una medida totalmente de adaptación para aguantar estas cantidades de volumen ingente que pasan durante la práctica del ejercicio de resistencia. Bien. María, y te hago una pregunta. Para aquellos deportistas o a veces médicos deportólogos, ¿me basta con solamente un electrocardiograma para ver si veo algún signo de crecimiento de cavidades derechas? ¿O en el 100% de los casos ir a una ecografía de corazón? En el caso del, la verdad, del deportista de resistencia, nosotros desde nuestro grupo, y bueno, y esta es mi opinión también personal, creo que alguien que hace estas cantidades de entrenamiento, que normalmente, por ejemplo, una triatlón, como todos sabéis, pues incluso pueden llegar a entrenar 14 horas semanales, nosotros recomendamos que al menos se hagan un ecocardiograma inicial para ver si hay algún tipo de patología, si vemos que el remodelado es normal, cómo se está adaptando este corazón del ventrículo derecho, y nosotros incluso recomendaríamos, yo como la verdad desde mi propia opinión, recomiendo que al menos cada 2 años se repitan esta prueba de imagen por ver que todo sigue igual. La verdad es que el electrocardiograma nos va a dar pocos datos sobre el ventrículo derecho. Sí que nos podría dar datos si hay una verdadera patología genética, ¿no? Si, por ejemplo, tuviésemos la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, podría dar datos, pero ya en fases muy avanzadas. En fases iniciales es difícil que en un electrocardiograma pudiésemos ver datos claros de una patología. Los hay, pero son muy sensibles, o sea, es decir, son específicos pero poco sensibles. Bien, Por tanto, perfecto. yo recomendaría un ecocardiograma. O sea, ambas test no están peleadas, ¿no? O sea, y el deportista No, lo que no. tiene que buscar, en este caso, el electrocardiograma, que muchas veces va implícito en la prueba de esfuerzo, Exacto. que se hace muy regularmente. Sin embargo, en estas condiciones, también, por favor, solicitar una ecografía de corazón. Y ojo, estamos solamente hablando de una parte del corazón que es el ventrículo derecho, que hoy nos queremos enfocar en eso. Sin Eso. embargo, hay más todavía para averiguar en el resto de las cavidades. Y te hago una pregunta, porque nos estamos centrando mucho en lo que es eh, el deporte de alta resistencia. Sin embargo, cuando vemos futbolistas casi profesionales o profesionales, dependiendo del puesto que hacen, en que están todo el día corriendo, por ejemplo, los centrales, los defensores, también presentan ciertas adaptaciones que son muy parecidas a los deportes de alta resistencia. Entonces, también a esos deportistas también tendríamos en cuenta este tipo de test. Bueno, es que la verdad es que los futbolistas, como los que se dedican al deporte lo saben, actualmente dependiendo de la posición, como bien dices, ya no es como otros años, sino que realmente, aparte de la técnica, los deportistas son atletas. O sea, al menos tienen un volumen de entrenamiento físico muy importante. No solo podemos, o sea, yo estoy hablando del deportista de resistencia, pero lo que tenemos que ver en realidad es el volumen de entrenamiento que hace el deportista que tenemos delante. O sea, por ejemplo, tú que te dedicas al rugby, lo sabes bien, dependiendo de la posición, cuando ves un deportista delante, ves el físico que tiene también, exterior. Pues el físico que tiene exterior es lo que esperarías encontrar en el corazón, que al final es un músculo. Sí, sí, mira, tengo una anécdota con ese tema. Llevo 3 años valorando un equipo de fútbol profesional aquí en Mallorca y bueno, de fútbol no conozco mucho, pero sí que empecé a intentar adivinar la posición que jugaban, someramente, Mm. de acuerdo como era no solamente el ventrículo derecho, sino también otros tipos de alteraciones en las cavidades que veíamos, ¿no? Y me perdí con uno, digo, pero tú haces fútbol, le digo. Y claro, me dice, digo, sí, me dice, bueno, mira, me doy, ¿qué posición juegas? Y era el portero, ¿no?
tenía totalmente otra adaptación, obviamente otro tipo de entrenamiento, y qué bonito como cuando uno fusiona todos los datos, como tú dices, ¿no? O sea, vemos al deportista, vemos la posición, vemos los años que lleva ya a nivel profesional. Entonces, eso un poco, como quien dice, ayuda a integrar un concepto global de seguridad, de riesgo, de incremento de la performance, qué datos podemos dar para ello. Y te hago una pregunta, ¿por qué es importante ver esos cambios que va teniendo el ventrículo derecho y hasta qué punto ya el cardiólogo que observa estos cambios en cuanto a lo que son las medidas, en cuanto a lo que es su función ventricular? Después también me gustaría que me digas, en cuanto ya metiéndonos muy en algo específico, función ventricular a nivel del ventrículo derecho, ¿cuál de los test es el que mejor recomienda? Si basta con el TAPSE, si me sugiere hacer strain, con un Doppler tisular. Bueno, un poquitito ahí, te estoy llevando a tope, María. Bueno, la verdad es que el ventrículo derecho con la ecografía, o sea, la ecografía es una herramienta súper útil porque no irradia, eso es lo primero, y además la tenemos como hay una gran disponibilidad, digámoslo así, ¿no? En las consultas, por eso es la primera herramienta que tenemos, eso es lo primero. Entonces, con la ecografía, para valorar el ventrículo derecho, no se evalúa tridimensionalmente, sino que se evalúa en 2 dimensiones. Y así, para mí, o sea, en mi opinión, lo que se recomienda es que para hacer una valoración correcta del ventrículo derecho, que tiene una forma un poco curiosa, básicamente agarra, parece, al ventrículo izquierdo, para ver todas sus partes, es importante que tengamos cuantos más datos, mejor. O sea, no nos vale, en el caso de la función que me comentabas, no nos vale el TAPSE únicamente, sino que yo tengo que valorar pues, el TAPSE, tengo que valorar el área fraccional del ventrículo derecho, yo utilizaría siempre strain, nos da muchos datos, el Doppler tisular, cuanto más datos, mejor. Es decir, quiero ver si todos los datos están en consonancia. Si me sale, por ejemplo, un TAPSE en el límite bajo, vamos a confirmar si todos los datos son así o no. En el caso de los deportistas, nosotros cuando valoramos, en este caso, el área del ventrículo derecho con ecocardiograma, lo que esperamos es que esté ligeramente aumentada. De hecho, en las guías de práctica clínica actualmente, en todas las guías, digamos, tanto europeas como americanas, cuando nosotros queremos diferenciar si el ventrículo derecho es un ventrículo derecho adaptativo del deportista o un ventrículo derecho patológico por otra patología que luego entraremos, no nos vale el criterio de volumen o de tamaño del ventrículo derecho. Ese criterio en deportistas no se considera, es un criterio que se utiliza para la población general. Si está dilatado, probablemente tenga una patología, no es el caso en el deportista. Este criterio aislado no nos sirve de nada. Tenemos que ir a buscar criterios de función. Pero entonces, ¿cómo los cardiólogos cómo tienen que informar a ese ventrículo derecho en este caso? O sea, ventrículo derecho dilatado, sin embargo, sin otro hallazgo patológico. Exacto, con una función X. Otra cosa muy importante es valorar, aparte de la función global del ventrículo derecho, es valorar si tiene algún tipo de alteración discinética. ¿Esto qué quiere decir? Que hay alguna parte del ventrículo que, digamos, de la base, de la parte media o del ápex del ventrículo que se mueve diferente a las otras partes. Esto siempre va a ser patológico. Siempre nosotros, aunque haya una función, como os decía, a veces simplemente por adaptativo, la función del ventrículo derecho está ligeramente disminuida respecto a los controles, no que sea patológica, pero está ahí en el límite del número que nos dan, por ejemplo, pero vemos que se mueve globalmente, o sea, que globalmente se mueve perfectamente. Y otra de las cosas que nosotros hacemos habitualmente, yo soy muy partidaria del eco de esfuerzo. El eco de esfuerzo es una técnica Sabía que ibas ahí. que me parece única porque aúna la prueba de esfuerzo y además estoy viendo estructuralmente cómo responde, ¿no? Totalmente, sí, con el esfuerzo. Todos, es verdad que, bueno, se requiere una cierta habilidad para hacer el ecocardiograma de esfuerzo, no todos tenemos la maquinaria disponible, pero simplemente puedes hacer un hangry. ¿Qué es un hangry? Un hangry es básicamente hacer que el deportista abra y cierre la mano rápido y fuerte. Con esto vamos a conseguir que aumente entre 15 y 25 latidos por minuto y ya vemos si esta función que parece que sospechamos que está ligeramente deprimida aumenta simplemente con esta taquicardización. Por tanto, es una medida adaptativa.
Exactamente, eso es lo que muchas veces vemos que en personas sanas, muy deportistas, en reposo, nos da esa impresión al hacer, y luego pues lo corroboramos con las medidas, que tiene una función ventricular, tanto de izquierda como de derecha, disminuida. Y uff, ¿qué pasará aquí, no? Encima ya le vemos cavidades dilatadas, etcétera, ya nos empezamos un poquito, como quien dice, a asustar. Sin embargo, una pequeña maniobra como handling, si podemos disponer de una ecografía de estrés, o sea, someter el corazón a ese esfuerzo y ver cómo se comporta durante el movimiento, fantástico. Pero el hand grip o un pequeño ejercicio rápido, ya vemos cómo se incrementa, obviamente se incrementa la adrenalina y se incrementa la contractilidad, ¿no es cierto?, que era uno de los determinantes del consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, de la función ventricular del corazón. Entonces, sin duda que eso nos va a ayudar un poquitito a salir de esa incertidumbre que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos deportistas, si en algún momento en la camilla mientras te están haciendo la ecografía, le hacen hacer este tipo de pruebas, sepan por dónde van los tiros, ¿no? Sí, Y sí. María, quedan muchas cosas para hablar, pero no quiero dejar de hablar que me nos menciones muy específicamente y cuándo tenemos que sospechar o cuándo nos da signos de alarma, no solamente de esos hallazgos que veremos en el electrocardiograma, sino en la ecografía de corazón, de que eso es algo ya congénito y merece otro tipo de seguimiento. Bueno, pues con el ecocardiograma, yo lo primero que valoraría, aparte de esta dilatación que decíamos del ventrículo derecho, obviamente si es una dilatación adaptativa, va a tener, o sea, el deportista se habrá adaptado con todas las cavidades cardíacas se habrán dilatado, es decir, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo como las aurículas van a estar ligeramente dilatadas porque, bueno, todas van a llevar el mismo volumen. Esto es un deportista. Si nosotros vemos, en cambio, un ventrículo derecho dilatado y un ventrículo izquierdo que no se corresponde con lo que vemos en el ventrículo derecho, diríamos, bueno, aquí hay un desbalance entre las dos cavidades. Podría ser un signo, digamos, patológico. Obviamente estamos hablando de un deportista asintomático. Si ya tiene síntomas, ya pasamos a otra fase, digámoslo así. Otra de las cosas a tener en cuenta es lo que te decía, que haya una zona que realmente veamos que se mueve diferente al resto de zonas del ventrículo derecho. Otra de las cosas importantes es que nosotros en el ventrículo derecho, pues como os decía, tiene la base, la parte media y el ápex. Si hay una zona que es el tracto de salida del ventrículo derecho, que es una zona que nosotros podemos valorar con ecocardiografía muy fácilmente, si esta zona normalmente está dilatada de forma armónica con todo el ventrículo, es decir, está ligeramente dilatada, también en la parte de la base, la parte media, pero si esta zona está muy dilatada y la parte de la base y la media no tanto, esto va más a favor también de un problema, digamos, patológico, porque esta es la primera zona que se afecta esa es una marca muy clara de patología. Son valores o sea, son cosas como muy específicas, con valores concretos, y digamos, cuando nosotros tenemos una duda, realmente una duda fundada, la función ventricular del ventrículo derecho en condiciones de reposo es baja y continúa siendo baja, no tiene reserva cuando le hacemos taquicardizarse. Hay una parte del ventrículo que no sabemos muy bien si se mueve correctamente. A veces son temas simplemente de la ventana, ¿no? Pero hay que confirmarlo. Además, estamos monitorizando al deportista cuando hacemos el ecocardiograma. Vemos que tiene extrasístoles ventriculares, ya empezamos a sospechar. Parece que nos habla, bueno, pues que quizá nos puede decir que ha bajado la performance deportiva. O sea, son como datos que van como acumulándose. Obviamente hay que valorar la historia familiar. En el caso de que tengamos dudas, que se van sumando, el ventrículo derecho parece más dilatado que el izquierdo, el ventrículo derecho tiene una función que no se recupera simplemente con la maniobra de hand grip, hay una zona que no se mueve del todo bien, hay extrasístoles ventriculares, vamos sumando puntos y al final, en este caso yo, en vez de alterar al deportista y decirle, aquí tienes algo patológico, quizá podríamos valorar hacer una resonancia, no en todos los casos. Hablo cuando tengamos muchos datos a este favor, porque la resonancia
es una prueba que realmente es el gol estándar para valorar el ventrículo derecho, pero no es una prueba que tengamos accesible habitualmente, ¿no? Sí que nos va a permitir pues valorar otras cosas que no podemos valorar con el eco, como es esa zona que se mueve, que no vemos bien cómo se mueve en el ecocardiograma, pues se va a valorar mejor y además veremos si esto se relaciona con una cicatriz o no, o cómo es ese tejido muscular, ¿es normal? ¿Es simplemente un tejido muscular adaptativo? ¿Hay una zona grasa? ¿Hay una zona de cicatriz? ¿Qué hay ahí? Pero ya digo, siempre pasando por las fases previas. Perfecto. Sí. Mira, y entonces, como un poquito para separar aquellos que quieran estén viendo el video, que sean deportistas, y quieran descartar que no tengan algún problema a nivel del ventrículo derecho, o sea, los signos de alarma serán cuando tengan un poco una historia familiar de alguna afectación cardíaca, cuando tengan una arritmia, cuando lo que tú comentaste, que empezaban a disminuir su performance deportiva. Eso sería un poquitito el signo de alarma para acudir a un control de un cardiólogo y especialmente sería más recomendable un cardiólogo deportivo. Y luego, pues, para los cardiólogos, teniendo todos estos puntos, también ahondarse mucho, obviamente, en lo que muestra el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo, el holter, la presencia de la sístole, una morfología bien característica, y a la vez también, cuando encaramos con la ecografía del ventrículo derecho, enfocarnos mucho en todo lo que es el tamaño, la función ventricular, valorar un ecoestrés o incluso un handicap o una situación taquicardizante y enfocarnos en el tracto de salida del ventrículo derecho, me imagino ahí en el eje corto, y valorar todo en esa función, ya que tenemos un dato muy específico. Si ya ahí ya no tenemos signos claros y incluso también nos quedan dudas, está la resonancia magnética, que hoy por hoy es el gold estándar y que nos va un poco allá a situar casi con nombre y apellido la afectación del deportista, y ya entraremos en otro tipo de terapia y tal vez de considerar el deporte de otra forma, ya dependiendo la magnitud del síndrome, ¿no? Entonces, wow. Y volviéndome un paso antes de terminar también, ok, soy un deportista de larga, de alta intensidad, de larga duración, como quien dice, un triatleta de como 45 años, y tengo las cavidades dilatadas, incluso el ventrículo derecho, sin embargo no tengo ninguna otra hallazgo, ¿no? ¿Cuándo el cardiólogo se tiene que preocupar de que ya este ventrículo derecho está, como quien dice, adaptándose o remodelando, para hablar en formas más correctas, pero adaptándose en una forma ya inapropiada? ¿Cuándo y qué consejo, qué le debe decir al deportista? Vale, yo creo que hay dos conceptos aquí. Es verdad, es que todavía tenemos bastantes incertidumbres en este campo, en el momento actual, pero hay dos conceptos. Una parte, lo que sería que tenga una patología, como decíamos, la displasia ritmogénica, o que tenga un background genético que le lleve a adaptarse, digamos, peor que otros deportistas. Este background genético no está determinado. Estamos hablando de una persona pues, que ciertos volúmenes de entrenamiento le crean un desbalance. Puede ser porque no haya hecho descansos determinados, puede ser porque esta persona este volumen de entreno no la puede asimilar. O sea, ya sabemos que la gente que es deportóloga pues sabrá mucho más que yo de este tema. Hay gente que hay muchísimos parámetros para ver la asimilación de cargas, ¿no? Y a veces en la consulta a nosotros incluso se nos escapa lo que está haciendo el deportista, porque a veces ni nos da la información completa, ¿no? Lo que Entonces, nosotros, perdona, disculpe, lo que nosotros sí, creo sí, que podemos ver es sus parámetros de sobreentrenamiento, ¿no? exacto. Mm. Digamos que lo que nosotros hemos visto en nuestro estudio, o sea, en gente que teóricamente no tenía ninguna patología congénita del ventrículo derecho, en general del corazón, que había un espectro, un continuum
de deportistas con las mismas cargas de entreno que se adaptaban de manera muy diferente. A pesar de que tenían las mismas cargas de entreno, realizaban el mismo ejercicio, en este caso realizaban una carrera de montaña, realizaban la misma distancia y en cambio de unos a otros la adaptación de este ventrículo derecho variaba. Había gente que el ventrículo derecho tras la realización de esta carrera de larga distancia en montaña, como digo, prácticamente el ventrículo derecho ni se enteraba, estaba prácticamente igual que el basal, y había otros en el que el ventrículo derecho tras la carrera realmente tenía una bajada muy importante de su función, una dilatación de este ventrículo, pero como decía, esto es una adaptación inicial a esta carrera de resistencia, pero a las 48 horas se ha visto que esto retrograda. ¿Qué pasa si esto se repite a lo largo del tiempo? Se ha visto que un pequeñísimo porcentaje de deportistas, insisto en pequeñísimo, para no alarmar, porque realmente la mayor parte de deportistas de resistencia van a tener una adaptación normal, fisiológica, tienen que seguir haciendo deporte y es la mejor terapia, la terapia más eficaz que tenemos actualmente, pero hay un pequeño porcentaje de deportistas que probablemente la combinación de una genética que aún no hemos determinado, no tenemos los genes que podrían afectar en este sentido, el hecho de que, aparte de entrenar, son deportistas probablemente amateur, que hacen altas cargas de entrenamiento, pero no duermen lo suficiente. Además, trabajan, normalmente suele ser un perfil, no sé si alguno de los que nos vaya a escuchar se identifica, suele ser un perfil alto, laboral, por tanto también trabajan muchas horas, quizás hasta pueden tener familia, entonces las horas de descanso que les quedan a lo largo del día son realmente muy bajas. Aparte, no tienen muchos de ellos se han iniciado en el deporte quizá en los últimos años, no saben cómo tienen que hidratarse, cómo tienen que nutrirse, hacen las cargas de entreno un poco por sensaciones y esto, pues bueno, las sensaciones a veces un deportista muy avezado probablemente las reconozca fácilmente, pero alguien no tan avezado, a veces las sensaciones no nos dan, digamos, la clave, ¿no? Ya acaba entrando en el sobreentrenamiento. Se ha visto que el sobreentrenamiento puede llevar incluso al desarrollo de arritmias ventriculares y auriculares. Es verdad que es en un pequeño porcentaje de deportistas, pero hay que también tenerlo en cuenta. Yo el mensaje que daría a todos los deportistas de resistencia es que cuando quieren hacer altas cargas de entrenamiento lo hagan siempre de forma muy progresiva. Si quieren hacerse un chequeo, que por favor se hagan un ecocardiograma, aunque sea de manera basal, y en base a esto ver un poco cómo van evolucionando, no querer correr digamos, en la adaptación, porque realmente es un deporte muy fácil de hacer en el sentido de material, te pones unas bambas y sales a correr, pero hay que tener en cuenta los descansos que se requieren. Al final el ventrículo derecho, como el izquierdo, es un músculo. Si no le dejamos descansar, acabará cansándose, que es lo que llamamos sobreentrenamiento, ¿no? Qué bonito lo que decís, ¿no? O sea, entender al corazón como ese músculo súper específico encargado de proveer nutrientes a los otros músculos, ¿no? Entonces, de acuerdo a como tú estés tratando a esos otros músculos, así será tu corazón, ¿no? La importancia de esto, de a veces de respetar los parámetros de entrenamiento que nos dicta nuestro entrenador, aquellos amateurs de no siempre ir todos los días al 110%, la importancia de lo que señalábamos, ¿no? De la hidratación, súper crucial, es crucial, sobre todo a nivel de lo que tú comentaste, el ventrículo derecho, el ventrículo que necesita volumen, es súper importante, y de esa forma incluso vamos a incrementar nuestra performance deportiva. Y la importancia de, así como pasamos la ITV del coche, hacer la ITV bien global, específica, al menos una vez o dos veces por año, o al menos inicialmente, lo que comentamos, al menos inicialmente hasta esto. Ok, luego después si quieres hablar acá 2, 3 años, un año, sometido a esa carga al corazón, pero bueno, muchos coches que superan más de 10 años, hacemos la ITV anual, hagamos la ITV anual y de esa forma no podemos evitar los sanitarios ciertas afectaciones que ocurren constantemente, eventos desagradables en competencia, pero sí al menos intentar disminuirlas e incluso dar mucha información, como mencionaste,
para incrementar la performance, para que el deportista tenga un deporte de larga duración, que tenga muy buenos resultados, que sea algo sostenible, ya que esta arma científicamente incluso es la arma más potente para tener una gran cantidad y calidad de vida. Así que, María, queda muchísimo por hablar. La próxima, también me gustaría también que metas a tu marido, que es un crack también a nivel de lo que es el deporte, ya no tanto de alta de resistencia, sino de fuerza. Y solo hemos tocado hoy una de las 4 cavidades, ¿no? O sea, y madre mía, si queremos tocar las aurículas, el ventrículo izquierdo, etc. Entonces, bueno, hemos hecho algo un poco global. Sé que algunos puntos lo hemos puesto un poco específicos. Sin embargo, creo que la información está ahí, y si haces deporte, también es muy bueno que te vayas informando, ¿no? Y también lo hemos hecho un poco para médicos que no están tan relacionados al deporte, cardiólogos y deportólogos. Muchas veces a los que nos dedicamos al deporte, claro, nos viene a ver pacientes deportistas con una resonancia, con esto, con el otro, y solamente porque se vio que tenía el ventrículo derecho dilatado. Así, creo que no hace falta desarrollar todo el espectro de test disponible y generar esa incertidumbre que encima pueden ser 4 o 5 meses que el deportista está asustado, ¿no? Entonces, una buena información, con el mensaje bien claro, como lo has transmitido, es crucial. María, un saludo de corazón, muchísimas gracias por tu tiempo, mucha fuerza en el entreno para toda esa familia y nos vemos pronto, ¿no? Sí, muchas gracias a ti, Cristian, ha sido un placer. Muchas gracias, María, ¿eh? Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ti.